Hola, bienvenidos a nuestro canal de Mejor Juntos. Yo soy Génesis Acuña, psicólogo. Hoy vamos a tener como invitada a Gabriela, la creadora de Inicio Educativo. Tenemos una charla para ustedes titulada Pedofilia y niños con discapacidad, señales de alerta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela y soy profesora de Educación Especial, mención dificultad del aprendizaje. Ok, debemos entender que los pedófilos son todos aquellos adultos que tienen una atracción sexual hacia los niños, fantasean sexualmente con niños prepúberes, es decir, menores de 13 años. Los podemos encontrar en el manual diagnóstico del DSM-5, en la sección de parafilias, ya que la parafilia es una inclinación sexual inadecuada. La pedofilia tiene carácter criminal, ya que comienza con pornografía infantil, podemos encontrar acoso infantil y luego comienza el abuso sexual, que ya sería la pederastia. Sabes que muchas personas confunden o usan como sinónimos la pederastia y la pedofilia. Sin embargo, cuando nos vamos al valor semántico de cada palabra, que es el significado de ambas palabras, podemos encontrar que la pedofilia, como bien lo dijiste tú, es una desviación sexual. Podría definirse como una atracción sexual que tiene un individuo hacia un niño. Sin embargo, cuando hablamos de pederastia, estamos hablando ya de cuando la persona, siendo pedófilo o no, comete un acto sexual hacia un menor de edad. Exacto. Entonces la diferencia entre parafilia, entre pedofilia y entre pederastia es que la pedofilia se queda en la fantasía, no necesariamente, exacto, no necesariamente lo llevan al acto sexual. Y la pederastia ya es cuando realizan el acto sexual. Yo estuve investigando anteriormente, se le decía pederasta a las personas que realizaban el coito con el niño. Claro. Ya actualmente no, ya actualmente incluye cualquier abuso sexual hacia el menor de 13 años. Cuando nosotras decidimos realizar esta charla, muchas personas me preguntaron que por qué no hablábamos simplemente del abuso sexual, porque decíamos pedofilia, sí, simplemente la pedofilia era un abuso sexual. Y bueno, aquí ya estamos viendo que no, que la pedofilia no es el abuso sexual es la pederastia. Y cuando hablamos de abuso sexual es en general, es cuando una persona obliga o manipula a otra persona para tener un acto sexual que no quiere. Entonces, esa es la diferencia entre pedofilia y abuso sexual. Y nosotras estábamos hablando exclusivamente de la pedofilia, como parafilia y como protección a los niños más vulnerables, que son los niños con discapacidad. Sí, en este caso estamos hablando de los niños con discapacidad como la población vulnerable, porque por lo general se habla de los niños que han sufrido algún tipo de abuso, pero lo que saben pocas personas es que este riesgo de abuso se multiplica por 3 si ese niño tiene una discapacidad o una condición. Sin embargo, estuve revisando y leyendo varios estudios y dicen que se multiplica por 4 si ese niño tiene retardo mental. Mucha gente se pregunta cómo es posible que alguien piense en hacerle daño a un niño con discapacidad, pero realmente es sorprendente porque los pedófilos buscan a estos niños es porque en su mayoría tienen problemas para expresar lo que sienten o tienden a confundir en el caso de los autistas cuando algo está bien o cuando algo está mal, diferenciar cuando una persona tiene malas intenciones con ellos. Entonces, el hecho de que ese tipo de población es como más indefenso, para llamarlo de alguna forma, eso lo vuelve más atractivo, porque el pedófilo siente que puede salir mucho más impune al cometer estos actos, porque si ellos no dicen lo que está sucediendo, ellos no pagan por lo que están cometiendo. En su mayoría, los niños, si hablamos de condiciones físicas motoras, no se valen por sí mismos. Entonces necesitan de un adulto para realizar las actividades de la vida diaria, bien sean alimentarse, bien sea el vestido, bien sea la higiene. Entonces, este momento del día en el que el cuidador está realizando esta actividad suma
las probabilidades de que haya un abuso. Claro. También debemos aclarar que la pedofilia se ve hacia niños, niñas, ambos sexos, y en ocasiones es excluida nada más al incesto. Es decir, se realiza únicamente en el incesto, en la familia. Y esto sucede más que todo porque los pedófilos actúan de una manera muy amable con los niños, de una manera muy protectora con los niños. Y así es que se ganan la confianza de ellos. Entonces, por lo tanto, esta es la manera de enganchar a los niños, que ellos se sientan en confianza, que ellos sientan que no está pasando nada malo, y así no los delaten. Porque debemos aclarar que los pedófilos no están psicóticos. Los pedófilos saben que es un crimen, ellos saben lo que están haciendo, ellos están conscientes de lo que están realizando. Por lo tanto, se inventan 1001 formas para no ser penalizados, porque ellos están conscientes de que sí están cometiendo un crimen. Siempre se toma en cuenta la población infantil en general, pero hay muy poca información sobre los niños con discapacidad. O sea, pareciera como que es más tabú, es más difícil hablarlo. Por lo tanto, o debe ser porque como no suceden tantos casos que salgan a la luz pública, ya que es difícil para los padres, o acláramelo tú que estás más en esa área. O sea, ¿qué sucede con esta población? Que no hay tantos casos escritos, no salen muchos casos de abuso sexual hacia niños con alguna discapacidad. No es tanto de que sea difícil para los padres conversarlo o darse cuenta, sino que es difícil que un niño con discapacidad te diga lo que está sucediendo. No es que sea difícil para los padres hablar sobre este tema, sobre si su hijo ha sido abusado o no, sino que como la mayoría de ellos tiene dificultad para expresarse y comunicar lo que está sucediendo, es como más difícil darse cuenta de este abuso en ellos. Sin embargo, también está otra causa, que es que por el hecho de que tienen una discapacidad o una condición, su testimonio su testimonio tiende a ser desacreditado. Porque pueden pensar, están idealizando, están fantaseando, están inventando, están soñando, o nada de lo que están diciendo es cierto. Por ejemplo, puede ser que un niño con síndrome de Down haya sido abusado y lo cuente, pero digan, no, no creo que sea así porque ellos son muy enamorados. Ajá. Que es la creencia que tiene la gente. O si tiene retardo mental, no, es que confundió lo que estaba sucediendo. Entonces, eso lo vuelve una población de mayor riesgo y una población olvidada. No es que no cometan abusos con esta población, porque quizás hay muchos. Lo que pasa es que como existe esta barrera de comunicación, no se conocen tanto, pero no quiere decir que no los haya. Y como la mayoría de estas situaciones ocurren en las familias y hasta en los centros educativos, que son las personas más allegadas al niño, los cuidadores, los familiares, tiende a quedarse herméticamente. Entonces, vuelven a ser una población segregada. Claro, total. Nosotros podemos ver las señales en los niños en general que comienzan a utilizar lenguaje no adecuado con connotación sexual, que no está relacionado a su edad, que no va acorde a su edad. Pierden el control de esfínteres, tienen problemas de la alimentación, comienzan a tener problemas en el colegio, incluso muchos comportan más agresivos, sin ningún motivo, ni razón ni circunstancia, comienzan a tornarse un poco más agresivos. Pero entonces con los niños con discapacidad es más difícil, es un poco más difícil ver estas señales de alerta. Sí. ¿Cómo se haría en este caso? Sin embargo, por lo menos en el caso de los autistas, si el niño controlaba sus movimientos estereotipados y de repente esa conducta se intensificó. Si, por ejemplo, le ves arañazos, le ves mordiscos, le ves morados en el cuerpo, ¿qué está pasando ahí? Si tiene llanto incontrolado cuando es un niño súper extrovertido. El control de esfínteres es algo muy importante que acabas de decir, y eso es algo que hay que prestarle muchísima atención. El hecho de que tenga rabietas, que se aísle, todo ese tipo de cosas son señales de alerta, que por lo general pasamos por alto, pero uno como docente, como la mayoría de estas situaciones están pasando en la casa, bien sea como familia o amigos de la familia,
el niño ve la escuela como un lugar seguro. Entonces, uno como docente pasa a ser como esa red de apoyo de ese niño. Y es nuestra responsabilidad prestar atención a este tipo de comportamientos, estos cambios de comportamiento. Porque a lo mejor no se ve físicamente, pero un rendimiento escolar bajo de un Claro, día para otro en determinado tiempo es como motivo para uno prestar atención. El cambio de comportamientos, de conducta, si es un niño súper tranquilo en el aula de clases y de repente se vuelve el más agresivo, el que no presta atención, el que no quiere hacer nada, hay que prestarles atención. Entonces, no es solo, hay que resaltar que no solo las características físicas que podamos observar en el niño, bien sea lesiones, sino también el comportamiento que él tenga, que es el que habla más. claro, claro, te comprendo. También vemos que en la pedofilia pues, es como una pirámide. O sea, la pedofilia comienza es con el deseo, los adultos pedófilos se mantienen es con el deseo, luego en esta área comienza luego el acoso sexual, porque aquí con el deseo ellos se mantienen ese deseo con pornografía. Ya después, ya eso no es suficiente y comienzan con el acoso sexual. En el acoso sexual ya los niños comienzan a pasarla muy mal, los pequeños comienzan a pasarla muy mal, porque ya es el contacto que ellos buscan tener. Actualmente puede ser vía online, porque se está viendo mucho, que en la actualidad aumentó el acoso sexual vía online por las redes sociales, y presencial también sucede. Entonces, la pedofilia se puede ver porque causa incomodidad. Hay que aclarar que no todos los adultos que son cariñosos con los niños son pedófilos. Pero sí la pedofilia causa incomodidad. Ya cuando tú ves al niño que le están como que haciendo mucho cariño, que le están haciendo mucho cariño y él intenta como que quitarse, Hay ese que ya es una prestar señal. atención. Exacto, ya esa es una señal al que tú tienes que prestar atención. Incluso tú como padre o como adulto, porque ni siquiera puede que suceda con tu hijo, sino que tú estás en el parque y ves a un adulto tocar a un niño y tú dices, epa, pero ¿hasta cuándo lo va a tocar? Pues, o sea, comienza con el cariño y ahí se queda y lo vuelve a agarrar y lo quiere abrazar y tú te incomodas. Tú como adulto te incomodas, esa es una señal, porque la pedofilia causa incomodidad. Y no solo eso, sino que a veces muchos padres no es que obligan, sino que hacen que los niños den muestra de cariño porque es el respeto. Por ejemplo, obligan a los niños, dale un beso, salúdalo con un abrazo. Si el niño no quiere hacerlo, no hay que obligarlo. Porque, como tú Claro, dices, el hecho de que no quiera hacerlo no quiere decir que esa persona le esté haciendo algo, simplemente el niño no quiere dar esa muestra de cariño y está bien, porque él sabe lo que quiere hacer y lo que no, con lo que se siente cómodo. exacto. Entonces, si te pones a ver, nosotros como adultos, no nos sentimos cómodos con todos los adultos. O sea, hay ocasiones en que no queremos que se nos acerque, hay ocasiones en que decimos, ay, no me siento, la vibra de esta persona no me cae bien, pues, y no me gusta tenerla Total. cerca. Entonces, imagínate al niño y que el niño por miedo a que lo castiguen, a que tenga miedo de que lo van a regañar, no lo pueda expresar, que no te pueda decir, mamá, pero es que no quiero que él me esté tocando, o mamá, no le quiero dar un beso a él porque no me siento cómoda. Entonces, lo obligan, pero dale el beso, pero dale el beso, pero acércate a él, pero no seas malo, pero abrázalo. Entonces, no debemos hacer esto, debemos evitar de hacer esto y respetar a nuestros hijos, así como le enseñamos Claro. a ellos a que deben respetar su cuerpo, nosotros también tenemos que comenzar a respetarlos a ellos, a respetarles su espacio Y y sus no emociones. obligarlos a hacer, exacto, totalmente, no obligarlos a hacer algo con lo que ellos no se están sintiendo cómodos. Claro, así mismo es. Y ahí es donde entra la escuela como red fundamental. Yo digo de red porque sabes que las redes están conectadas entre sí, ¿no? Es una Claro, unión. Entonces, ahí es donde la escuela cumple un papel fundamental, porque como red de protección o de seguridad para el niño, debemos prestarle atención a este tipo de detalles, educar a los niños desde el respeto de su cuerpo y educar a los padres para que respeten a sus hijos. No es solo de respetar de que lo cuido, lo protejo y le respeto su ritmo, no, hay que respetarlo como individuo que es en sus emociones, en su sexualidad, en sus decisiones, en todo. Y no minimizar lo que nos están claro. diciendo, porque
tendemos a pensar a veces, y sobre todo muchos padres, que como un niño es pequeño, están exagerando las conductas, o están exagerando el llanto, están exagerando el rechazo hacia alguien. Pero un niño de 4 años no tiene la capacidad cognitiva como para saber exagerar algo, simplemente lo siente y Exacto. ya. Claro, Entonces, y no tienen la capacidad cognitiva como para recrear toda una historia con connotación sexual si no la han vivido, porque debemos recordar que los niños son como una esponjita. O sea, ellos simplemente repiten lo que ellos están viendo. Entonces, si ellos exactamente. no han vivido esto, no pueden recrearlo y no te pueden contar esa historia con tantos detalles. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando tu hijo viene a ti y te cuenta que está sucediendo algo, hay que creerle, entonces, y no comenzar con las preguntas y preguntas y preguntas y atosigarlo con tantas preguntas. Tú lo llevas a un psicólogo o un profesional que le realice la entrevista. Claro. ¿Por qué? No porque tiene que ser el profesional, no, sino que como ellos están tan pequeños, tienden a distorsionar lo que sucedió, no porque sea mentira, ojo, no porque sea mentira, sino que viene mami y se lo pregunta de una manera y el niño adapta su historia a cómo se lo están preguntando. Luego viene papá, se lo pregunta de otra manera y el niño cambia la historia para responder la pregunta de papá y entonces ahí dicen, ah, no, esto es mentira, porque el Sí. niño a mí me dijo esto y a ti te dijo lo otro. Entonces, no, esto fue que se lo inventó, eso fue que se lo creyó. Entonces el psicólogo, sin que contaminen la historia, los padres preguntando tantas cosas, el psicólogo realiza la primera entrevista y obtiene la historia real, tal cual con todos los detalles de lo que sucedió. Y de esta manera se puede utilizar para poder realizar la denuncia y se puede tener la historia sin contaminarla con tantas preguntas de los padres. Y ahí abordaste la parte de la prevención, porque que muchas personas se preguntan, ok, sí, hay abuso sexual en los niños, estamos en presencia de un acto pedófilo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque como es un tema tan delicado, muchas personas se limitan a abordarlo y no saben que mientras más hablemos de eso, menos casos de niños abusados hay. Porque es como que Claro. ya no nos callamos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. En el caso de uno como docente especialista, por lo menos a mí me han llegado varios casos, entonces uno se siente de brazos atados. Sin embargo, ¿qué hay que hacer ante estas situaciones? Primero que todo, denunciar. Una vez Claro. que tú conoces lo que está sucediendo por parte del niño, que el niño te cuenta qué está pasando, ya tú haces como el primer anuncio a tus jefes inmediatos, pues, a tus superiores, mira, está sucediendo esta situación, hay que prestarle atención, hacerle un seguimiento, ver si las conductas, los cambios bruscos persisten, si el abuso persiste, y luego acudir a los canales regulares, ¿no? Otra de las cosas que yo Claro. veo que es importantísimo en cuanto a la prevención de los abusos y la detección de un abuso sexual en un niño es conocer bien el desarrollo sexual de los niños según sus edades. Porque una vez que conocemos Claro. esto, podemos identificar muy bien cuando algo está sucediendo. Si tú ves que un niño de 4 años está teniendo comportamientos sexuales o dice cosas sexuales que no están acordes a su edad, ya eso es como un signo de alerta, como que, hey, préstame atención, algo está pasando aquí. Cosas que no vayan de acuerdo a su desarrollo sexual. Eso Claro, es, también los padres evitan hablar de sexo y educación sexual, porque no es hablar de sexo con connotación sexual como tal, es educación sexual. Los padres exactamente. evitan hablar de educación sexual con los niños, pero es que negarlo, o sea, omitirlo, no hace que deje de existir. O sea, porque el hecho de que tú dejes de hablar de algo no lo va a eliminar del mundo. Entonces lo que haces es poner al niño más vulnerable porque él no va a saber qué es lo que está sucediendo si le llega a suceder o tiene que enfrentarse a una situación. Claro. Entonces es muy importante la educación en casa, la educación sexual, tanto en casa como en los colegios, para que los niños puedan identificar cuáles son los límites con su cuerpo, qué es lo que está aceptado y qué es lo que no está aceptado. Y que Ahora, entiendan de que estos límites vienen desde mamá
papá, hermanos, tíos, porque no es solo que con extraños, sino que desde tu hogar también existen estos límites. Y si no está permitido, no está permitido. Y si sucede algo, tienes que comunicarlo. Entonces es muy importante que los padres lo hablen. Sí, no es solamente los padres, porque si vamos al caso de los niños con discapacidad, hay mucha gente se pregunta, ajá, pero ¿cómo educo yo a un niño con discapacidad para que evite un abuso? Y el hecho de que, como dije anteriormente, son dependientes en el cuidado, en su mayoría, eso lo vuelve más vulnerable. Entonces, hay que aprovechar de desarrollar en ellos habilidades sociales, que vayan como que viendo, enseñarles y explicarles sobre las formas correctas y sanas de una relación social con otra persona. Claro. Explicarle de forma concreta y sencilla, ay, cuando una persona te quiere, ellos te tratan bien, pero cuando hacen este tipo de cosas, está mal. Está en cómo tú le explicas. Entonces, también hay que ayudarlos a ellos a que de una forma sencilla aprendan a expresar cuando algo está sucediendo. Bien sea a través de gestos, bien sea a través de una palabra clave, bien sea a través de cualquier cosa. Pero es darle las herramientas que sean fáciles para que ellos aprendan a expresar cuando algo está sucediendo en su caso, ¿no? Porque Claro, claro. es más difícil que ellos puedan expresarlo y más difícil que un padre se dé cuenta. Sí, aunque como ya lo dijimos, hay que estar alerta a cada detalle. Tú conoces a tu hijo y tú sabes las cosas que son habituales en él y que no. Entonces, cuando algo está sucediendo que no es habitual en tu hijo, hay que prestarle atención a esa señal. Hay que evaluar qué es lo que está sucediendo, cuándo sucede, por qué está sucediendo, qué lo activa. Entonces, así podemos o detectar algún abuso o prevenirlo, porque ya, como ya lo dije, el segundo acto que comete el pedófilo es el acoso sexual. Y este acoso sexual va relacionado al toque, a estar cerca del niño, a estar abrazándolo. Como ya también lo dije, también está ahorita mucho acoso sexual vía online, desde que se activó la cuarentena, el confinamiento, ya que los niños tienen acceso al Internet y la mayoría de los niños ya tienen su teléfono propio y están relacionándose por redes sociales. Antes se veía que, porque la pornografía infantil existe y ha existido, es un crimen, pero ha existido y siempre están como que encima de eso para prevenirlo, pero no se puede negar que existe. Y antes se vendía la pornografía infantil por la Deep Web, ya actualmente no es necesario. Actualmente ya tenemos la pornografía infantil al alcance de la mano porque está en las redes sociales, porque los niños están en las redes sociales, no en la Deep Web. Entonces los pedófilos están entrando a las redes sociales y tienen contacto con los niños. Entonces esta es una manera también de prevenir porque hay que estar atentos a lo que está sucediendo en la actualidad. Hay que estar atentos en cuáles son los amigos virtuales de nuestros hijos, con quienes se relacionan nuestros hijos, con quienes hablan, de qué hablan, porque los pedófilos tienen algo en común. Todos son muy amables, todos se ganan la confianza del niño. Entonces ellos comienzan chateando con los niños, hablando de cualquier cosa. Después que se muestran seguros, o sea, que los niños sienten seguridad en ellos, comienzan a pedirle fotos, comienzan a pedirle videos. Y no obstante, si no son los niños quien comparten la pornografía, son los padres. Porque hay muchos padres con pedofilia. Y entonces los padres, ellos mismos graban a sus hijos y lo pasan por las redes sociales. Sí, Actualmente, pero no sé si tú estás enterada de que hasta utilizan palabras clave, a eso tienen iba. símbolos. Eso te iba a decir, que por lo menos ahorita se puede hablar quizás de una ventaja, de que ahorita se tiene una ventaja en cuanto a la pedofilia, que antes eso era tan, no un tema tabú, sino que lo veían como un tema muy delicado y la gente muy poco hablaba sobre eso. En cambio ahora es algo que se está tomando como fuerza y eso lo está aprovechando la gente para informar. Entonces ya salieron a la luz pública cuáles son las simbologías, cuáles son los símbolos que utilizan los pedófilos para identificarse. Porque hay unos que dicen que significan que son amantes de los niños, significa que son amantes de las niñas o de ambos o de cualquier cosa.
Y sí, son cosas Claro. que tú antes veías y, ay, qué bonita, una mariposita. O, ay, qué Y bonito. resulta que es un símbolo para ellos comunicarse. Exacto, exacto. Y que están implícitos en muchas partes de forma subliminal. Entonces, Sí, ahorita tenemos una ventaja como población que estamos informados. Podemos estar informados y prevenirlo aún más. Está bien, exacto. tu hijo tiene acceso a la red que no debería, dependiendo de su edad. Ujú. Pero supervísalo. Interésate por con quién está hablando, qué está haciendo. Claro, nosotras vamos a redactar un artículo donde vamos a dejar todas estas palabras clave, los símbolos, ya que estamos intentando hacer el video no tan fuerte, porque esto es un tema fuerte y delicado, pero como va a estar en las redes sociales, entonces vamos a tratar de hacerlo lo menos fuerte. Pero en ese artículo sí vamos a decir explícitamente las palabras claves que ellos utilizan, la simbología que ellos utilizan. Si están interesados y quieren leerlo, se comunican con nosotras por nuestras redes sociales. La de Gabriela es @inicio piso Educativo. educativo, inicio con Z. Sí, cabe Igual destacar. vamos a dejar las redes sociales acá abajo. Y la mía es @psicogensis. Se pueden comunicar con nosotras les damos el link donde va a estar el artículo con todas estas palabras clave. Porque incluso yo investigando, yo me quedé loca porque utilicé una de las palabras claves y cuando veo el grupo, porque utilizan grupos de Facebook y grupos de WhatsApp, Sí, pareciera que fuera un grupo infantil. O sea, cuando yo vi la foto de perfil del grupo, y el nombre del grupo, yo dije, o sea, si yo soy un niño, yo pienso que esto es un grupo infantil y capaz y yo entro. Entonces es importante que sepamos todo esto porque si identificamos un grupo o a una persona, lo podemos denunciar. O sea, por claro. Facebook para que bloqueen ese grupo. No sé si tú estás enterada del nuevo movimiento MAP, Sí, que eso que es sus siglas en inglés significan personas atraídas por por menores. menores. Ajá. Y Ahorita, ellos quieren que los legalicen. sí, Ajá, dime. porque como estábamos comentando fuera de esta charla, ellos no saben, para ellos está bien lo que están haciendo, porque ellos se justifican diciendo que ellos aman a los niños. Ajá. Entonces, si yo amo a los niños, ¿por qué está mal lo que estoy haciendo? Porque su problema para ellos no es que amen a los niños. Su problema es que no puedan amarlos libremente, que nadie los acepte. Entonces, Exacto. como ellos se justifican diciendo que a los homosexuales y a la comunidad homosexual ya los legalizaron y pueden casarse, ellos quieren lo mismo, cuando no es así. Legalmente No, no es no, así. legalmente no. Legalmente en el Código Penal dice que la edad para dar consentimiento sexual, o sea, los niños menores de 14 años no pueden dar consentimiento sexual. O sea, así venga el adulto y te diga, porque me ha pasado trabajando en los tribunales en Venezuela, llegaban los adultos y decían así como que, pero es que el niño estuvo de acuerdo, pero es que el niño quiso, o sea, es un niño de 5 años. No tiene la capacidad cognitiva para decirte si quiero tener relaciones sexuales contigo. Claro. Lo estás manipulando tú como adulto. Y en el Código Penal se sale claro, pues. O sea, un niño menor de 14 años no puede dar consentimiento sexual. Si tú tienes relaciones sexuales con un niño menor de 14 años, estás realizando una violación. Estás Así realizando un mismo. abuso sexual y es un crimen y se paga con cárcel. Así Entonces mismo. ese cuento de ellos de que los aman, de que ellos serían incapaces de hacerle daño, de que tienen que legalizarlo, porque, o sea, legalmente no se puede, o sea, legalmente no se puede porque un niño no tiene la capacidad cognitiva para tomar esta decisión, para decir sí, sí quiero estar con él. O sea, no. Y cuando sucede y ellos dicen, el niño no se quejó, el niño no dijo nada, el niño no me denunció, entonces es porque él quería estar conmigo. No, es porque No. tú lo manipulaste, tú llegaste a él, le diste confianza, el niño se sintió seguro. Incluso han hecho investigaciones de que la mayoría de las víctimas son niños que vienen de hogares disfuncionales. Sí, es Y ellos que, se muestran con seguros. y aparte de que se sienten seguros, pueden tener miedo, porque está claro, según muchos estudios, que los pedófilos no es tanto de que soy tu amigo, se valen de que establecen una confianza con el niño,
Pero también se valen de que le dicen a ese niño, esto es un secreto entre tú y yo, no se lo puedes decir a nadie, porque si se lo dices a tu mamá ya no te va a querer. Entonces el niño está como confundido, siente una frustración, porque ok, estoy sufriendo esto, pero no se lo puedo decir a mi mamá, porque mi mamá seguro ya no me va a querer. Entonces... Claro, y dejan secuelas, es un crimen porque ellos dejan daños y secuelas, tanto físicas como psicológicas, como emocionalmente en los niños, que son las víctimas. Sí. O sea, tanto por miedo como por manipulación. Incluso hay muchos que luego de que se muestran muy bonitos y después de que sucede el acto, muestran la otra cara de la moneda, que es cuando ya le infunden el miedo al niño. Entonces ya no es que te tratan como tú dices, de que eres mi amigo y yo te quiero, sino que ya comienzan a infundir miedo para que el niño no pueda delatarlos. Sí. Lo que yo decía de que ellos están conscientes y que no están psicóticos, se ve también en estos nuevos grupos que ellos están creando, de que ellos están tan conscientes de que está mal lo que están haciendo, que por estos grupos ellos dan recomendaciones para dormir a los niños, para que ya los niños no los puedan delatar. Entonces ellos abusan sexualmente de los niños dopados, utilizan pastillas que ellos mismos dicen qué pastilla tienes que usar y cuánta cantidad, dependiendo de la edad que tiene el niño. Y esto se está viendo y una de las personas que más lo utilizan son los mismos padres en el mismo hogar para que el niño no pueda decirlo. Entonces ellos están tan conscientes de que esto es un crimen que se están inventando 1001 formas de poder llevar a cabo el abuso sexual sin ser sancionados. Sí. Y sabes que este es un tema que genera, además de muchas polémicas, genera demasiadas preguntas. Porque todo el mundo cuando tú le hablas de pedofilia te salen con 1000 preguntas y por qué esto y por qué lo otro y cómo es posible y todo. Entonces, claro, yo tengo una serie de preguntas que nos hicieron llegar varias personas que quisiera que aprovecháramos este espacio para responderlas y hablar un poquito sobre eso. Tengo la primera pregunta que es para ti y es, ¿qué pasa por la mente de un niño para que él pueda tolerar este tipo de abuso? Bueno, como ya lo dijimos, los niños no tienen la capacidad cognitiva para decir que eso es un abuso. Por eso en muchas ocasiones ellos mantienen silencio. También, como ya explicamos acá, son manipulados. O sea, y si no tienen la formación de la educación sexual en casa, no saben que es malo lo que está sucediendo, porque nunca le dijeron estas áreas del cuerpo se respetan, esto no se debe permitir, hay un límite entre tu cuerpo se respeta. Entonces, por lo tanto, de ahí se agarran los pedófilos, realizan el abuso sexual, manipulan al niño, luego infunden miedo en el niño y por eso el niño se calla. Sí. En muchas ocasiones también las denuncias se realizan ya cuando ya son adultos que entienden que estuvo mal lo que les sucedió, es por esto mismo, porque comprenden, ok, ya yo soy adulto, ya yo entiendo que lo que me pasó fue un abuso sexual, abusaron de mí, y es cuando ellos sienten la confianza de decírselo a su familia. También porque piensan de que no les van a creer, de que los van a castigar, de que si lo dicen ya no les va, su mamá ya no los va a querer. Entonces este es uno de los motivos por los cuales el niño se calla. Sin embargo, cuando son adultos son muy pocos los casos que hablan sobre esta situación, porque se ve que cuando son grandes sienten como más pena de lo que les pasó cuando eran niños y tratan de ocultarlo. Claro, entonces, y es por lo que yo te decía ahorita de que por el daño psicológico que le dejan, el daño emocional que le dejan. Ya no es tanto el daño físico que le hiciste cuando era un niño, sino que ya lo marcaste psicológicamente y emocionalmente de por vida. Sí. Otra de las preguntas que tengo por aquí que me encantó, 20 puntos a quien la hizo, es, ¿el pedófilo cuando busca a un niño con discapacidad, lo busca por su edad mental o por su apariencia física? Como hemos hablado durante toda la conversación, el pedófilo busca al niño es por su apariencia física, porque parece un niño, porque es un niño, no por su edad mental. Que claro, tenga una condición o una discapacidad le suma como puntos extras, como quien dice, porque es muchísimo más vulnerable para él. Es más fácil de engañar, de manipular, y como es una persona en su mayoría indefensa, hace que el pedófilo sienta más atracción por la apariencia física y su vulnerabilidad.
Entonces ellos no tienen la capacidad como de distinguir lo que está bien, lo que está mal, tienen dificultades para expresar lo que está sucediendo. Ah, bueno, eso es lo que me atrae de él. Además de que es un Claro, niño, me atrae que no me pueda delatar. claro que tengo menos riesgo, corro menos riesgos con él. Exactamente. Corro menos riesgo yo que lo estoy haciendo, no él que lo está Exacto. padeciendo. Entonces, pasamos a la próxima. ¿Qué causa la pedofilia? Yo estuve leyendo ¿Qué un poquito, causa la pedofilia? sí, yo estaba leyendo un poquito sobre eso y yo quiero que tú luego me orientes. Yo creo que no hay una causa específica sobre lo que es la pedofilia, que puede provocar la pedofilia. Sin embargo, No. dicen que puede deberse a que esa persona sufrió de abuso sexual en la infancia y es como consecuencia de ese trauma, como me estás diciendo. Sí, incluso yo también estuve investigando y hay muchos casos de personas que fueron abusadas en la infancia que desarrollan pedofilia, porque entonces es como que yo les voy a hacer Lo a que me ellos lo que a hicieron. mí me hicieron. Pero también hay muchas otras personas que se fueron al otro polo y son los activistas. Hay muchos Ujú. activistas en España y en Estados Unidos que se inmiscuyen en estos grupos que te estoy hablando de en Facebook y en WhatsApp. Ellos recaudan toda la información de lo que está sucediendo, Y después luego bloquean todos estos grupos y toda la información que recaudaron de los participantes se lo dan a las autoridades. Y le realizaron una entrevista a una de las chicas que participa en estos grupos, que es de Anónimos, y ella dice que ella sufrió de abuso infantil. Y su manera, ella decía, el abuso infantil te lleva a 3 puntos: o te suicidas, o ujú. te vuelves pedófilo, o te vengas. Y para mí la venganza es esto, o sea, defender a los niños, Claro, saber que estoy ayudando y que cada pedófilo que yo saco y lo llevo a la cárcel, eso me da una satisfacción a mí porque sé que pude salvar a un niño. Entonces yo tuve varios intentos de suicidio, luego me levanté, fui a terapia y dije, bueno, yo voy a canalizar esto de esta manera, voy a ayudar a los niños. Entonces sí se podría decir de que muchos casos de pedofilia son a causa de un abuso sexual que ellos tuvieron de niños, pero no necesariamente todos los pedófilos tuvieron un abuso sexual. exactamente. Simplemente es una desviación que tiene, una desviación sexual. Ok. Total. Otra pregunta. ¿Por qué los adultos no le creen a los niños cuando les dicen que han sufrido un abuso? Por Bueno, lo general, generalmente, por ajá, lo general, en el caso de, me voy a centrar en los niños con discapacidad, que es el tema. ajá, Muchos adultos no le creen a los niños con discapacidad, como dije anteriormente, porque su testimonio o lo que dicen tiende a ser cuestionado por su discapacidad. Entonces, a veces el hecho de que los niños tengan una discapacidad es como una barrera súper fuerte, en este caso de los abusos sexuales, porque tienden a pensar, no, tiene retardo. Ay, no, eso es mentira, porque tiene claro, retardo mental. Pero no es así. Entonces, no les creen no tanto porque los adultos no les paramos, sino que piensan que esa condición hace que los niños deliren, o mientan, o fantaseen. Entonces, muchas veces por ignorancia, por cuestiones culturales, tendemos o tienden las personas a subestimar lo que nos dicen las personas, los niños con discapacidad. Entonces, claro. Y en términos generales, como también lo dijimos en la charla, cuando un niño llega a sus padres y le cuenta que ha sido abusado, los papás nos tosigan con muchas preguntas. sí, Y como yo ya expliqué, el niño va modificando el cuento para poder adaptarlo a la pregunta que le están realizando. Entonces, cuando ya empieza como que a distorsionarse, ya los papás dicen, ay, no, esto es mentira, y ya no le creen. Y si lo llevan a un psicólogo y ya le han realizado muchas preguntas, ya la historia que llega a manos de nosotras ya está distorsionada, ya está uh-huh, contaminada, porque de tantas preguntas que le hicieron al niño, él comienza a dudar, no sabe. Hay un uh-huh, momento en que, ¿será que sí pasó? Porque en ocasiones, yo trabajando en los tribunales, hubo un caso de una niña que era abusada en las noches. Entonces ella, tanto que se lo preguntaron, que ella llegó un momento en que decía, pero ¿será que fue que de verdad yo lo soñé? Porque la mamá le decía era eso, tú seguro que lo soñaste, tú seguro que lo soñaste.
Entonces le van ellos también metiendo ideas en la cabeza al niño que hace que se distorsione toda la Claro. información. Entonces, por eso yo ya lo repito, es muy importante que si el niño llega a ti y te dice, estoy siendo abusado, está sucediendo esto, mamá, vayas a un profesional y que sea el profesional que realice la primera entrevista. Sí. Y creo que es importante mencionar que aquí en Venezuela, yo estoy en Venezuela, ¿no? Y aquí en Venezuela hay una fundación que se llama Fundación Habla, que Ujú. están abocados ahorita al tema del abuso sexual infantil. Entonces, si alguna persona conoce algún caso, ha pasado por esta situación, yo les recomiendo que busquen la manera de comunicarse con ellos para que ellos les brinden ese apoyo que saben hacer, ¿no? Ellos llevan Claro, estadísticas de todos los abusos que están sucediendo aquí en Venezuela y ahorita están tratando de promulgar como una ley o un decreto que apoye a este tipo de niños, los defienda. claro. Yo viendo también la información de la Fundación Habla, ellos sacaron unas estadísticas del abuso sexual, del acoso sexual que está sucediendo en las redes sociales. Y también sacaron las estadísticas de la pornografía infantil. Entonces acá yo lo tengo que el 72% de los niños de pornografía infantil van desde los 7 años a los 12 años. Es la pornografía infantil que está saliendo en las redes. El 17% de la pornografía infantil es de los niños de 3 años a 7 años. Y el 11% de esta pornografía es de niños de 0 meses a 2 años. Y esto ha aumentado, como ya lo dijimos, porque los niños tienen acceso al Internet, los niños Sí, tienen acceso a las redes sociales. así es. Creo que a modo de conclusión, y como el tema es pedofilia en niños con discapacidad, señales de alerta, quisiera recalcar o recordar a las personas que nos están viendo, bien sean padres o sean docentes, cuáles son esas señales de alerta que nos van a orientar y nos van a ayudar a prevenir este tipo de situaciones en nuestros niños. Yo voy a decir algunas, si tú me quieres reforzar, bienvenida sea. Ya, ok. Vamos a recordar, cuando tenemos un niño que ha tenido cambios repentinos de conducta, y cambios repentinos y cambios bruscos de conducta, agresividad, ira, llanto excesivo sin intención o sin razón, cuando vemos que el niño se está autoagrediendo, cuando el niño controlaba esfínteres y de repente ya no controla esfínteres, si el niño se está aislando muchísimo, si en cambio el niño muestra una docilidad excesiva. Antes era un niño súper extrovertido, pero ahora es un niño que es muy dócil, es muy sumiso. Si vemos que tiene miedo de quedarse con una persona sola, hay que prestar mucha atención. Si tiene miedo de ir al baño solo, también hay que prestar mucha atención. Dificultades para dormir, alteraciones en el sueño, si tiene muchas pesadillas. No, bueno, perfecto. Todas esas señales ya están perfectas. Lo único que yo puedo decir también como prevención, este, estar alerta, como ya lo dijimos, quiénes son los amigos virtuales de nuestros Sí, hijos, si comienzan a tener un vocabulario sexual que no va acorde con su edad, si comienzan a realizar actitudes que no son habituales en ellos, si se encierran mucho con el celular en su cuarto, si no quieren que le revisen el celular, si están muy nerviosos cuando les llega algún mensaje de texto. Todas estas son señales que tenemos que estar alerta, tanto para prevenir un abuso como para detectar algún acoso sexual que se esté dando vía online o presencial, o para detectar un abuso sexual. claro. Bueno, entonces con esto yo creo que ya culminamos. Solo Sí. me queda decirles que si es primera vez que nos ven, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, igual las vamos a dejar acá abajo. Si están interesados en el artículo que nosotras vamos a estar posteando, donde vamos a ser más explícita y donde vamos a comentar las palabras clave que están utilizando los pedófilos, los grupos que están utilizando, La simbología. símbolos que están utilizando, la simbología que están utilizando ellos para identificarse ellos mismos. Todo eso vamos a dar
por escrito en ese artículo. Si lo desean, nos los pueden dejar en los comentarios o nos escriben por nuestras redes sociales. Si no han visto los videos de mis colegas, también los invito a verlos. Y si les gustó este video o alguno otro, no se olviden de compartir. Bueno, aprovecho para darte las gracias por la invitación y por esta conversación tan amena y productiva.